redescubrir, sino también reaprender sobre este caminar de la historia de estos programas webinar lo hago recordar, es de septiembre hasta noviembre. Trataremos, y pediría con mucha atención que ustedes estén atentos a los links y a las informaciones, porque a veces trataremos que sea 8 de la noche, no sabemos, mucho depende del momento. Entonces, por lo menos hasta el momento es 7 de la noche. Quiero con ustedes, 29 de septiembre, dar la bienvenida al padre Efraín Velázquez Gutiérrez. Él está con nosotros y nos va a brindar en el día de hoy una breve historia de la reforma de la Iglesia, con una presentación interesante y con ello también los links del teológico, el reverendo doctor Ayuda va a realizarnos una reacción para que de alguna manera podamos ubicarnos en esa eclesialidad que podríamos decir que es un poquito distinta a la protestante y depositaria de una catolicidad. El padre Efraín, el reverendo Efraín Velázquez, responsable secretario ejecutivo de la Iglesia Anglicana de México, y con estudios de posgrado en teología y de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena. Entre sus ediciones, y creo que algunos hemos dado de seguimiento a estas ediciones, tenemos la historia de la Iglesia tenemos esperanza. Por eso es que hoy luchamos estamos muy felices de que esté con nosotros. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza. Y de por eso es que hoy luchamos también al Padre José. Yo sé que es innumerables tareas, pero él siempre nos anima como buen director a seguir adelante en todas estas tareas que tenemos como instituto teológico. Y nuestras oraciones para nuestro obispo, probable que no puedo detener su historia, los lugares que en este instante está por tarea pastoral. Vamos a empezar con una pequeña palabra de oración y en esta oportunidad yo pediría a la diácona, la querida Imelda, si puede luchamos con confianza. ¿Sí? Por eso es que hoy miramos con confianza. Oremos. Te damos infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre para conocerte mejor y para conocer cómo te has revelado y manifestado en esta nuestra iglesia anglicana. Permite que todo lo que aquí aprendamos sea solo para tu honra y para tu gloria y para clarificar cualquier duda que haya en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Empezamos con mucho interés de saber de nosotros mismos y qué ocurrió pues en lo que se llamó la reforma de la Iglesia en Inglaterra. ¿Y quién más sino? Entonces, bienvenido Padre Efraín con nosotros y le doy la palabra para que hoy pueda empezar la presentación. Padre Efraín, por favor. Muchas gracias, Padre. Me da mucho gusto ver a muchos rostros conocidos que ya hemos tenido la oportunidad de compartir clases en el pasado con el sureste mexicano. Voy a permitirme compartir pantalla, entonces, para que vayamos iniciando con esta presentación. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ya la tenemos a la vista, Padre. Muy bien. Bueno, pues más que la historia de lo que sucedió en torno a la reforma de Inglaterra, creo que me parece prudente que podamos analizar
las percepciones de la misma a través de diferentes autores, y por eso es que coloco como subtítulo Mosaico de autores anglicanos, porque sabemos que, bueno, hay mucha información al respecto acerca de la historia de la Reforma. Incluso ya ha habido traducciones al español, no de una forma tan amplia como quisiéramos, pero bueno, las hay. Pero lo que no ha habido en realidad han sido estas percepciones que se fueron formando a través del tiempo de autores anglicanos, una vez que se llevó a cabo la Reforma como tal. Por esa razón es que este mosaico de autores nos va a permitir comprender desde otra perspectiva, no tanto la historia, aunque va a haber elementos históricos, por supuesto, sino de qué manera se ha venido concibiendo desde el seno de la misma comunión anglicana este periodo de la vida de la Iglesia. Por otro lado, vamos a darnos cuenta que esto que hemos llamado reforma en Inglaterra, esta presentación, nos va a permitir observar que de alguna manera llegó a ser también fuente de inspiración para muchas personas e instituciones eclesiásticas. Sabemos que obviamente la reforma en Inglaterra no fue el único movimiento que se vivió en el siglo XVI en Europa. Más bien, otros movimientos ya existentes en el continente inspiraron también a hombres y mujeres en Inglaterra para llevar a cabo el movimiento de reforma. Como también este movimiento inspiró a muchos más, llegando incluso hasta lo que conocemos en México en el siglo XIX, en la separación que hubo con los padres constitucionalistas. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo primero que tenemos que concebir con respecto a esto es conocer qué es la comunión anglicana desde una perspectiva global, en el sentido de lo que Lambeth, que son el cuerpo que congrega a todos los obispos del mundo, ha emanado. En 1930, la resolución de la conferencia de Lambeth de ese año dijo lo siguiente: la comunión anglicana es una fraternidad dentro de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, de aquellas diócesis constituidas debidamente provincias o iglesias regionales, en comunión con la sede de Canterbury, quienes tienen las siguientes características en común. Primero, que sostienen y propagan la fe católica, apostólica y orden, tal como están establecidos en el libro de oración común. Aquí habría que añadir el libro de oración común que ha sido ratificado en cada una de las provincias existentes. ¿Por qué? Porque es muy importante que hagamos este énfasis, porque no quiere decir que las provincias constituidas dentro de la comunión anglicana tengan a bien utilizar cualquier libro de oración común, ¿sí? A veces ha sucedido eso, se deja de manera muy abierta, y ha habido lugares en donde dicen, bueno, el libro de oración común de Nueva Zelanda es libro de oración común y yo lo puedo usar en mi provincia, aunque no sea Nueva Zelanda. Eso no es posible, no debiera de ser. El libro de oración común es el que es ratificado por cada una de las provincias. Dos, que son iglesias particulares o nacionales y como tal promueven dentro de cada uno de sus territorios una expresión nacional de la fe, vida y adoración cristiana. Y tres, que están unidas no por una autoridad central legislativa y ejecutiva, sino por una mutua lealtad sostenida a través de los concilios comunes de obispos en conferencias. Ni siquiera de Lambeth, ¿verdad?, emanan leyes, sino recomendaciones en voz de los obispos que pueden llevarse a cabo o no en la vida
de cada una de las provincias que conforman la comunión anglicana. Con respecto al surgimiento, bueno, es común, ¿verdad?, dentro y fuera de la iglesia anglicana, remontar el surgimiento de esta al periodo de la Reforma en Inglaterra, acaecida en el siglo XVI. No solamente dentro de otras iglesias, sino dentro de nosotros mismos, hay todavía personas que llegan a decir, la iglesia anglicana fue fundada en el siglo XVI. Y eso tenemos que trabajarlo para poder tener una comprensión más amplia de esto. Claro, es mucho más común escuchar entre miembros de otras iglesias, especialmente entre católicos romanos, aunque no son los únicos, que la iglesia anglicana fue fundada por el rey Enrique VIII. ¿No? Si ustedes le preguntan a un católico romano, eso es lo que les va a decir. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa o qué significó el movimiento de reforma? ¿Acaso significó el surgimiento de una nueva iglesia? ¿O cuál es el significado de ese movimiento surgido en el siglo XVI? Bueno, y aquí vamos a comenzar a hablar ya del mosaico de autores anglicanos con respecto a el sentido de catolicidad y continuidad apostólica en la iglesia anglicana, mismos que niegan algunos miembros de otras iglesias, especialmente la Iglesia Católica Romana. Hay muy pocos miembros de esa comunión que no niegan la catolicidad y la continuidad apostólica en nuestra iglesia, pero la gran mayoría de ellos sí lo hacen. Y el obispo John Bramhall, y aquí vemos la fecha, 1594-1663, dijo lo siguiente: la iglesia de Inglaterra antes de la Reforma y después de la Reforma es en mucho la misma iglesia, como lo es un jardín antes y después de ser podado, siendo este el mismo jardín. Por iglesia de Inglaterra entendemos aquella iglesia derivada de la línea de sucesión de los obispos británicos procedente de los apóstoles. ¿Sí? Aquí estamos viendo claramente cómo el obispo John Bramhall, que fue arzobispo de Armagh, Irlanda, nos está hablando de esa continuidad apostólica que radica precisamente en este entendimiento de sucesión apostólica desde el inicio de la iglesia primitiva, continuando con los diferentes periodos previos a la Edad Media, hasta llegar al tiempo de la Reforma. Y aquí vemos, podríamos decir, la conexión que hay de sucesión por medio del apóstol San Juan. San Juan, dice la historia, ordena, comisiona a San Policarpo de Esmirna, la actual Turquía, quien a su vez comisiona u ordena a San Ireneo de Lyon, Francia, y es a través de la predicación de Ireneo que el evangelio de nuestro Señor llega hasta las Islas Británicas a través de Galia, lo que ahora es la región de Francia, donde es enviado en el año 157. Entonces, como iglesia, como comunión anglicana, podemos clamar esta sucesión de parte de uno de los apóstoles del Señor y que continuó a través de la historia, llegando hasta el tiempo de la Reforma. Y entonces vemos que hay una iglesia autónoma en Britania durante los 5 primeros siglos de la cristiandad, ¿sí? Es decir, fue creciendo y consolidándose a la par de el cristianismo que se desarrolló en el resto del continente.
De alguna manera, el que las islas como tal, ¿verdad? Como su nombre lo dice, estuviesen separadas del continente, permitió de alguna forma conservar ciertas características de los primeros evangelizadores que llegan a las islas sin estar directamente relacionados con la cristiandad que se estaba estableciendo en el resto del continente. Entonces, antes de que Roma, ¿verdad?, con el Papa Gregorio Magno, enviara misioneros para evangelizar las Islas Británicas en el año 597, con el monje Agustín a la cabeza, ya existía en la tierra de los anglos toda una hermosa tradición cristiana de casi 5 siglos, lo que se llamó la Iglesia. Ya le avisaron, está bien raro. Pero no es de COVID. No, él tiene. Hay un micrófono encendido. Lo que se llamó la Iglesia celta. De hecho, si nosotros ahondáramos más en la historia de esta iglesia, nos podremos dar cuenta que existió un rito celta. Diabético el señor. Sus micrófonos, por favor. Que existió un rito celta que desafortunadamente se perdió con el paso del tiempo, pero especialmente se perdió cuando esta iglesia fue sometida, como lo vamos a ver en un momento, por la iglesia establecida en el continente. Al final puedo compartir con ustedes, o más bien después, un poco de bibliografía respecto a las liturgias de esta época, porque esta es una muy interesante que tristemente se perdió. Pero bueno, entonces la iglesia celta vive y se organiza de forma autónoma, separada del resto de la cristiandad por casi 5 siglos, y así se comenzó a desarrollar una espiritualidad centrada en la enseñanza de Cristo y sus apóstoles. Entonces, llegando al tiempo de la Reforma, ¿qué quiere decir o qué quiso decir el movimiento de reforma? Autonomía, para algunos, cisma, para otros, o la fundación de una nueva iglesia desde la perspectiva de otros. Bueno, para el anglicanismo, consideramos que no fue ni un cisma ni una fundación de una nueva iglesia, sino una autonomía. En realidad, para poder entender esto, tendríamos que hablar de mucho más aspectos históricos, pero ahora no nos da el tiempo para eso, porque se puede comprobar con diferentes aspectos de la historia que en realidad quien se separa de la iglesia inglesa es Roma, y no es la iglesia inglesa la que se separa de Roma, por diferentes aspectos que valdría la pena comentar de una manera mucho más amplia, pero como les digo, ahorita no hay mucho tiempo. Pero entonces en el siglo VII, la iglesia celta fue obligada a aceptar todas las costumbres que venían de Roma, quedando así bajo la autoridad papal. De esta forma continuó por casi 10 siglos, hasta que en la época de la Reforma, siglo XVI, recuperó su autonomía y volvió a la herencia de la iglesia primitiva. Por eso decía el obispo de Armagh, Irlanda, Bramhall, ¿verdad? La iglesia de Inglaterra, antes y después la Reforma, fue la misma iglesia, pero podada como lo es un jardín. En el siglo XVI, por cuestiones políticas más que teológicas, aunque también las hubo, se inició el camino de la separación entre la iglesia de Inglaterra y la sede de Roma. La iglesia de Inglaterra recupera su independencia, su autonomía que había perdido en el siglo VII. No surge una nueva iglesia, fue la misma desde tiempos apostólicos. Desde el siglo XVI, por lo tanto, hemos continuado como una rama autónoma y legítima dentro de la Santa Iglesia Católica de Cristo. Porque recordemos, como algunos autores lo han dicho hoy en día, ¿sí? Católico no es sinónimo de romano. Y aquí vamos a ver entonces cómo lo que este obispo ahora, Ugo Montefiore, que fue obispo de Birmingham,
nos habla acerca de la iglesia apostólica en Inglaterra. Y dice él, mucha gente cree que la iglesia anglicana fue fundada por el rey Enrique VIII. En realidad lo que él hizo fue comenzar a reformarla. La iglesia anglicana comenzó unos 14 siglos antes de este suceso. Comenzó con el cristianismo celta y fue consolidándose como parte de la iglesia occidental bajo el control del Papa de Roma. Así continuó hasta el tiempo de la Reforma, cuando comenzó el proceso de autonomía con respecto a la sede papal, convirtiéndose en una iglesia legítimamente católica, con fundamentos apostólicos, pero sin estar bajo la autoridad del obispo de Roma. Y aquí podemos también ir entendiendo la manera en cómo se comprende la catolicidad desde tiempos apostólicos, no como algo que tiene que ver directamente con la autoridad de un solo obispo o jerarca para toda la cristiandad, sino como aquella iglesia o grupo de iglesias que conservan ciertos elementos que les permiten conservar el sentido de la apostolicidad, de la unicidad y de la catolicidad de la iglesia. Entonces, bueno, llegamos ahora a la visión de la Reforma inglesa con el obispo John Jewel, que fue obispo de Salisbury, y que recuerden que junto con Richard Hooker, John Jewel fueron los dos apologistas más importantes en la época de Isabel I, es decir, en el establecimiento isabelino, donde uno de ellos defiende a la iglesia inglesa de los ataques de Roma y el otro la defiende de los ataques puritanos. Dice John Jewel, hemos regresado a los apóstoles y a los antiguos padres católicos. No hemos plantado una nueva religión, sino que solo hemos preservado la antigua, que fue indudablemente fundada por Cristo y sus apóstoles. Esta legítima reforma está lejos de quitar de nosotros el nombre o naturaleza de verdaderos católicos, o de privarnos de la comunión de la Iglesia apostólica, o afectar la fe verdadera, sacramentos, sacerdocio y gobierno de la Iglesia católica que han sido establecidos en nosotros. Lo que quiero llegar con esto es que nos demos cuenta que incluso en pleno siglo XVI, seguía habiendo personas como estos obispos que ya hemos mencionado, que mantenían la plena seguridad de esa continuidad apostólica en la iglesia, pero que también hubo a la par otros que reconocían la parte más protestante o puritana en la vida de la iglesia. Pero ahora nos compete ver esta visión. Y entonces decimos, ¿qué llevó entonces a la reforma de la iglesia de Inglaterra? ¿Sí? ¿Qué propició todo esto? Y vamos a ver aquí elementos históricos que se fueron dando algunos, por lo menos un par de siglos atrás. Primero, en el año 1245, el obispo Robert Grosseteste habla en nombre de la delegación inglesa ante el Concilio de Lyon en Francia, quejándose de las intromisiones papales hechas en Inglaterra. Y bueno, fue una queja de parte de la delegación inglesa, pero recuerden que las intromisiones papales se hacían en todo el continente en donde hubiera cristianos. Casi 100 años después, bajo el reinado de Eduardo III, 1351, se promulga en Inglaterra el Estatuto de Proveedores, y con esto se desconocían y se prohibían los nombramientos eclesiásticos hechos por el Papa para la Iglesia de Inglaterra. Solo se permitían aquellos hechos en consulta con la corona inglesa. Clemente VI
era el Papa. Pero bueno, aunque se prohibieron, aunque de alguna manera legalmente se instituyó eso, se proclamó eso en Inglaterra, Roma siguió ejerciendo su poder sobre la misma iglesia, tratando de evitar o de ignorar más bien esto que la iglesia inglesa estaba ya desarrollándose. Y finalmente, en 1417, el obispo de Salisbury, Robert Hallam, presenta a Roma una queja formal de parte de la Iglesia de Inglaterra en contra de los abusos papales y los nombramientos de obispos extranjeros para Inglaterra. Pero las quejas fueron ignoradas por el Papa Martín V. Recordemos qué sucedía en aquella época. Había algunos obispos, como se les conocía, los príncipes de la iglesia, que ni siquiera eran británicos, y por lo tanto algunos ni siquiera hablaban el idioma, y peor aún, muchos de ellos ni siquiera vivían en sus propias diócesis. Algunos dicen que gobernaban a sus diócesis desde otros lugares del continente, pero nunca tenían un acercamiento pastoral. Entonces, de alguna otra manera, si nos damos cuenta, ya algunos siglos atrás se va consolidando lo que después llegaría a establecerse como la pauta para la reforma en Inglaterra. No fueron las únicas cosas, como lo sabemos, pero es importante que lo mantengamos porque hay personas que solamente se enfocan en el problema legal que hubo con Enrique VIII y se olvidan de todo lo que precedió a que en algún momento explotara ya este sentido de inconformidad. Entonces, bueno, ¿dónde estaba la Iglesia de Inglaterra antes de la Reforma? Bueno, ya vimos un poco que estaba en la inconformidad de cierta forma, pero al mismo tiempo el obispo de Norwich, también en finales del siglo XVI, principios del XVII, ¿verdad? Edward Reynolds nos dice lo siguiente. Dando una respuesta completa a esta pregunta, la Reforma no hizo una nueva iglesia, sino que la purgó. Si ustedes se dan cuenta, está hablando de alguna manera con palabras similares o ejemplos similares a la forma en la que habló el obispo de Armagh en Irlanda, Bramhall. Dice, y lo que estuvo en necesidad de purgarse, los papistas fueron cobardes en confesar y también cobardes de declarar en el Concilio de Trento. Recordemos que es lenguaje de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. ¿Sí? Hoy en día, y lo cito tal como está, ¿no? Hoy en día no me atrevería a llamar a ningún hermano católico romano papista porque eso sería una expresión nada ecuménica entre ambas iglesias, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en un aspecto académico y lo pongo tal como aparece. Si el concilio pretendió una reforma en puntos de disciplina y costumbres, y nosotros hicimos una reforma en puntos de doctrina también. Entonces, bueno, Reynolds nos invita también a reconocer cómo no se está hablando de el surgimiento de algo totalmente nuevo, sino de sentido de limpieza. Y sigue diciendo, cuando Cristo purificó el templo de los compradores y vendedores, fue el mismo templo después que anteriormente. Cuando un hombre separa el trigo de la paja, es la misma espiga que era antes. En estos tiempos corruptos, los profesores puros de Cristo, quienes no negaron su fe, hicieron el bien en donde Satanás se había interpuesto. Aquí es de alguna manera, de forma muy sutil, está como, si no justificando las actitudes de la iglesia continental, por lo menos está tratando de suavizar las cosas. Es decir, Satanás fue quien se interpuso y por lo tanto fue quien hizo caer a la iglesia en este tiempo de oscurantismo.
y dice, no somos otra iglesia que acaba de comenzar, sino la misma iglesia de tiempos de los apóstoles, sosteniendo los terrenos comunes y necesarios de la fe y la salvación, los cuales en algún momento fueron pervertidos y anulados por el anticristianismo, pero ahora han sido reivindicados por campeones valientes de la fe en Cristo, quienes solo han podado la viña del Señor, quitándole las piedras para tirarlas a los cerdos fuera de ella, y no han hecho ni otra ni una nueva iglesia. Repito, este es cita textual, y repito nuevamente, es lenguaje de siglo XVI, y hoy en día no nos atreveríamos a hablar de esta forma hacia nuestros hermanos católicos romanos, ¿sí? Entonces, tiene más o menos la misma línea que los autores anteriores, manteniendo ese sentido de purificación, de limpieza, pero conservando la estructura de la iglesia apostólica y católica. Y así llegamos hasta otro autor, ya mucho más contemporáneo, ¿verdad? Todo el mundo creo que lo conoce, y creo que todo el mundo hemos leído su famosísimo libro, El Anglicanismo. No es el único, pero es el único que ha sido traducido al español, aunque tiene muchos otros trabajos muy interesantes, el obispo Stephen Neill, en donde él habla acerca de la iglesia anglicana y la coloca de la manera en como le hemos estado hablando hasta aquí. Ha sido una iglesia preservada, pero al mismo tiempo restaurada. Y el obispo Neill nos explica las razones. Primero, decía, sería bueno detenerse y preguntar lo que la iglesia inglesa ha hecho, pero también lo que no ha hecho en el curso de su reforma. Primero, ha mantenido la fe católica como está sentada en las Sagradas Escrituras, los credos y las decisiones de los primeros 4 concilios generales de la Iglesia. Aquí podríamos, digamos, unirlo con el famoso cuadrilátero de Lambeth, establecido en 1888 por la conferencia de ese año. Ha restaurado la doctrina católica de la supremacía de las Sagradas Escrituras en todos los asuntos de doctrina y de conducta, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí también ya se está dando también una pauta para incluir el aspecto más reformado o evangélico, o la evangélica de la vida de la iglesia. 3, ha restaurado la práctica católica en la provisión de adoración en un lenguaje entendible por la gente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a el libro de oración común, que fuimos una de las primeras iglesias cristianas en la historia en colocar la adoración a Dios en el idioma vernáculo. Y ha restaurado la práctica católica en el fomento de la lectura de la Biblia por los laicos, ¿sí? Recuerden que esto fue algo que se permitió en la época de Enrique VIII en Inglaterra, cuando comenzaron a permitirse las traducciones de la Biblia, que se colocaron ejemplares grandes atados o encadenados a la entrada de los templos, para que aquellos que pudieran leer, porque no todos lo podían hacer, se acercaran a la Biblia. Obviamente en aquella época todavía no se podía ni discutir ni hablar acerca de la Sagrada Escritura, pero ya era un paso muy importante que estuviera disponible para la lectura de aquellos que quisieran. 5, dice el obispo Neill, en la Santa Comunión ha restaurado el orden católico al dar la comunión al pueblo en ambas especies, el pan y el vino, en lugar de solo una especie, como era la práctica de la iglesia medieval. Esto recuerden que se da en la época de Eduardo VI, después de que muere Enrique VIII, sube al trono Eduardo y se dan algunos cambios en el aspecto litúrgico, y este es uno de ellos. En la confirmación y ordenación ha restaurado el orden católico al hacer que la imposición de manos hecha por los obispos fuera parte esencial
del rito, ¿sí? Este es algo verdaderamente importante de considerar porque en el tiempo de Eduardo VI, la imposición de manos no era algo que se considerara esencial como parte del mismo rito, pero con los libros de oración que siguieron, sí ya se pidió, se restaura este rito. 7 ha propuesto la restauración de la práctica católica de la comunión regular para todos los fieles, y no solamente para unos cuantos, ni solamente una sola vez al año o 3 veces al año como se estipulaba. Ha retenido la triple orden de ministerio, obispos, presbíteros y diáconos. Muy cuidadosamente ha retenido la sucesión de obispos desde el tiempo de los apóstoles. 9 ha mantenido el orden litúrgico del año cristiano, aunque en una forma considerablemente modificada y simplificada. Si nosotros hacemos historia, en la Edad Media se habían creado infinidad de fechas para ser consideradas como parte importante de la vida litúrgica de la Iglesia, y lo que hace el obispo Thomas Cranmer es ir quitando muchos de esos ritos que se fueron consolidando en la época medieval para simplificar, incluso simplifica también el orden de las oraciones diarias, ¿sí? La misma Eucaristía, etc. 10 ha repudiado la supremacía papal como la que se había desarrollado desde los días de Gregorio VII. Negó que el Papa tuviera autoridad para interferir en los asuntos civiles de Estado y para deponer príncipes, ¿sí? Y fue una de las causas también por los que después los católicos romanos llegan a decir que la Iglesia anglicana no es católica por no estar bajo la autoridad ni el reconocimiento del obispo de Roma. 12, consideró tener libertad como Iglesia nacional dentro de la comunión de la Santa Iglesia Católica de Cristo para decretar ritos y ceremonias, tal como lo establece el artículo 20 de los artículos, y eso es lo que ha hecho desde el siglo XVI, ¿sí? Y aquí podríamos conectarlo con lo que sucedió en México en el siglo XIX, en donde un grupo de sacerdotes que son excomulgados por la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, por apoyar las leyes de reforma en México, ellos se toman la libertad para poder decretar y crear ritos y ceremonias con la creación del libro de oración común mexicano. Bueno, 13, rechazó las ideas medievales tardías del purgatorio, las indulgencias y los méritos de los santos. Clamó ser parte viva de la Iglesia de Cristo en todo el mundo. Y entonces la pregunta es, ¿fue esta una nueva iglesia o continuó siendo la misma iglesia antigua, solo que reformada y restaurada? Estos puntos de los que habla, hay otros más, pero no quise meterme en más porque si no, no terminamos, pero no son los únicos de los que habla el obispo Stephen Neill, hay muchos otros, pero estos los consideré los más importantes para aterrizar esta pregunta que lanzo al final. Y bueno, después entonces llegamos a lo que es el establecimiento isabelino, en donde podríamos decir que se va consolidando el etos anglicano. Pero no es lo mismo decir que en esta época se va consolidando el etos del anglicanismo a decir que surge la iglesia anglicana en esta época. Durante los primeros 5 años del reinado de Elizabeth I, se establecieron las bases del etos anglicano, ayudada por su ministro principal, William Cecil, su primer arzobispo de Canterbury, Mateo Parker. Para entonces ya habían pasado los reinados de sus hermanos, ¿sí? Después de Enrique, Eduardo, María y finalmente Elizabeth. Hubo una reina antes, pero reinó un par de días nada más. Parker fue un erudito que permaneció en el país incluso durante el reinado de María la Sanguinaria,
y se involucró en la preparación de los 39 artículos de religión. La iglesia inglesa en el reinado de Isabel I clamó lo siguiente: esta iglesia y ningún otro cuerpo eclesiástico es la Iglesia Católica de Inglaterra. ¿Por qué lo hizo? Porque sabemos que a la par estaban los grupos, bueno, el puritanismo por un lado, ¿sí? El catolicismo romano por el otro, que clamaba ser la verdadera Iglesia Católica, y sin embargo, por eso es que en el tiempo del establecimiento isabelino se dice esta iglesia es la católica en Inglaterra, no porque esté bajo la autoridad de Roma, sino porque ha conservado plenamente todos los aspectos de la misma catolicidad que la iglesia de Roma ha modificado y en algunos casos abandonado. ¿Qué con respecto a los artículos? Porque creo que es importante que los toquemos. Bueno, volvemos otra vez con el arzobispo John Bramhall, quien dijo respecto a los artículos lo siguiente: no permitimos que nadie rechace a su antojo los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, pero tampoco los consideramos como esenciales para la salvación, ni como legado de Cristo y sus apóstoles. Solo los vemos como opiniones piadosas cuyo fin es preservar la unidad. Es decir, que representan la posición anglicana frente a las controversias teológicas del siglo XVI, pero no son de ninguna forma, ¿sí? Digamos, como aquellos puntos en los que se fundamenta toda la fe de la iglesia anglicana. ¿Por qué? Porque somos una iglesia litúrgica no confesional. Aunque hay sectores dentro del anglicanismo que dicen lo contrario. Pero por eso digo, el carácter peculiar del anglicanismo, después de esto, no debe buscarse en el campo de la doctrina, sino en el de la experiencia, es decir, en su propia manera de vivir la fe, que le es común con el resto de la cristiandad. Y bueno, llegamos ahora a esta pregunta: una iglesia católica, apostólica y reformada, ¿qué más hace falta para la salvación? Se cuestionaba a sí mismo y cuestionaba a los demás el obispo Jeremy Taylor, también de principios del siglo XVII. O sea, tenemos la palabra de Dios, la fe de los apóstoles, los credos de la iglesia primitiva, los artículos de los concilios ecuménicos, una liturgia santa, excelentes oraciones, sacramentos válidos y eficaces, fe y arrepentimiento, los 10 mandamientos, los sermones de Cristo y todos los preceptos y consejos del Evangelio. Si tenemos todo esto, ¿qué más puede hacer falta para conseguir la salvación? Y no podemos irnos sin dejar de hablar acerca de estos 3 elementos: la escritura, la tradición y la razón, de Richard Hooker. Una forma en que los anglicanos desarrollamos nuestro quehacer teológico es a través de los 3 principios interconectados de las escrituras, la tradición y la razón, a diferencia de la iglesia romana, que coloca el magisterio en lugar de la razón. Y a la vez también, hoy en día ya muchos sectores del anglicanismo han incluido el 4º elemento, que en realidad es más de tradición metodista, ¿sí? Que es la experiencia, pero que de alguna manera no se contrapone con los otros 3. Pero hablamos aquí de 3 porque son los que se trabajaron en el tiempo isabelino. Las escrituras, la tradición y la razón no solo forman parte de lo que creemos como cristianos anglicanos, sino que también actúan como guía para ayudarnos a discernir la voluntad de Dios. Richard Hooker fue responsable de este principio y dijimos que fue uno de los apologistas anglicanos durante el establecimiento isabelino. Y bueno, finalmente, como ya lo decía, el movimiento de reforma en Inglaterra, pues también tomó parte del movimiento que se estaba desarrollando en otras partes de Europa, ¿sí?
fue inspirado por ese movimiento, y la misma reforma inglesa también inspiró a otros más. Entonces, con esto vamos cerrando con aires de reforma en México, porque decimos que en México se creó, se comenzó a desarrollar más bien, no a crear, a desarrollar una iglesia nacional centrada en Jesucristo y no una iglesia extranjera centrada en María, como era la forma en que los primeros reformadores en México, los padres constitucionalistas, lo afirmaban. Por eso el nombre de Iglesia Mexicana de Jesús, una iglesia nacional que se centra solamente en Jesucristo, que no compromete el papel de Cristo. A diferencia de la iglesia romana, que como su nombre lo dice, era una iglesia o es una iglesia extranjera, cuyo énfasis sigue estando hasta hoy en día, por mucho que digan que son cristocéntricos, nada más veamos visiblemente y muchas veces en la propia liturgia, en su propia liturgia, dan mucho más énfasis al papel de María. Dos, una iglesia que confeccionó, por así decir, su liturgia, el libro de oración común mexicano, como ya lo mencioné anteriormente. Lástima que existen ejemplares, pero que dejó de ser usado cuando esta Iglesia Mexicana de Jesús, o la iglesia después que llegó a ser la Iglesia Episcopal Mexicana, adoptó el libro de oración común norteamericano de Estados Unidos, por ahora ser parte ya de esa provincia, como le llamamos ahora. En lenguaje vernáculo, cuando la iglesia romana aún continuaba adorando en latín, ¿sí? Tanto en el siglo XVI como en el siglo XIX aquí en México mismo. La lectura de la Biblia para los laicos, que era prohibida por la iglesia romana. Todavía tengo familiares ya grandes, por supuesto, que me siguen contando que cuando eran niñas eran fuertemente criticadas y violentadas porque sus compañeritas católico-romanas decían que era pecado tener un ejemplar de la Biblia en sus casas, ¿no? El matrimonio del clero, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, como podemos notar, la reforma inglesa contribuyó en ideas para la formación de una iglesia católica, apostólica y mexicana, pero no romana. O como decía el famoso dicho del fundador del Seminario de San Andrés de la Diócesis de México, el presbítero Henry Forrester, somos una iglesia católica, pero no romana, y evangélica, pero no protestante. Y bueno, creo que me fui un poco rápido, pero tenía temor que no alcanzáramos por el tiempo. Y bueno, estoy también en las manos ahora de quién iba a estar, el padre José Viera. Sí, gracias padre Efraín, gracias por compartir esta presentación que nos ha brindado una suerte de varias aristas para dialogar y reflexionar. Hoy con el padre José Vieira, pues va a compartir con nosotros unos comentarios, unas reacciones. Padre José, por favor. Bueno, ¿escuchan? Ahora sí, muy bien. Escuchan. ¿Y pueden ver lo que tengo en la pantalla? Sí, muy bien. Muy bien. Lo que tengo es un pequeño, digamos, comentario. Primeramente, gracias, Padre Efraín. A mí me gusta siempre escuchar al Padre Efraín. Primeramente, porque realmente sabe de lo que está hablando. Y segundo, porque es muy claro y muy metódico, y eso me encanta, me gusta mucho. Entonces, más una vez, gracias, Padre Efraín, porque lo que acaba de
ofrecernos a todos nosotros aquí. Ahora, para mí tengo como 5 o 6 preguntas y son para el padre Ofren. Tal vez el padre Ofren quiere tomar 1 o 2 y hablar un poquito y ayudarnos en todo eso. ¿Cómo podríamos nosotros definir el ethos del anglicanismo en que se fundamenta nuestra identidad como comunión anglicana? Iglesia imperiales, iglesia del imperio, o iglesia semper reformanda, mismo si muchas veces tiene que ir contra el imperio. Y yo hablo así cuando tomamos en cuenta toda la historia del imperio británico y la historia de las colonias del imperio británico. Y con raras excepciones. Y estoy pensando en el obispo Desmond Tutu de Sudáfrica. En raras excepciones, la iglesia anglicana fue como el brazo derecho del imperio británico, sobre todo en las colonias. Entonces la iglesia continuó a ser una iglesia del Estado. Lógicamente que no es la iglesia del imperio romano, digamos, ¿no? Con el Papa enfrente y todo más, pero no deja de ser una iglesia de poder. Y no deja de ser una iglesia católica, lógico, pero con características imperiales. Continúa a ser el brazo derecho del Estado y sobre todo en las colonias. Y yo hablo así, partiendo digamos, del sentido de la teología de la descolonización. ¿Cuál fue y cuál es y cómo ha cambiado también el ethos de la Iglesia Comunión Anglicana a través de los siglos? Primer comentario. ¿Cuál fue también la contribución de John Wesley para la identidad de la Iglesia Anglicana? En su tiempo, John Wesley ofreció una crítica muy fuerte a la Iglesia. John Wesley ayudó o no ayudó a la Iglesia a repensar su propia identidad, ¿no? O su propio ethos. Y como cuarto punto, ideológicamente, ¿qué tiene en común la Iglesia de Jesús y la Iglesia anglicana? Porque sabemos que la iglesia anglicana es algo que viene después. Tenemos primero los padres constitucionalistas y la Iglesia de Jesús. ¿Qué puntos de común, qué hay de común entre la Iglesia de Jesús, ¿no? Y la Iglesia anglicana? Quinto punto para el padre Efrén y para todos nosotros. Como anglicanos mexicanos, ¿cómo aconteció nuestro llegar al anglicanismo? ¿Cómo fuimos llevados a la comunión anglicana? ¿Cómo fue este camino? Sabemos que entramos en la iglesia anglicana por la puerta de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. ¿Cuál es entonces la importancia de la TEC, de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, para la Iglesia Anglicana de México? Es una importancia, porque ahora también es muy poco o nada, fue una importancia meramente económica, meramente simbólica, porque hoy escucho mucho, no somos TEC, no somos la Iglesia de los Estados Unidos, no olvídate de la Iglesia de la TEC, de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, porque somos la Iglesia Anglicana de México, lógicamente, no hay dudas sobre eso. Pero entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es el papel del TEC, de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, ¿no? En la Iglesia Anglicana?
Y hoy día es meramente un papel simbólico. O una otra iglesia hermana que nos ayudó por un cierto un periodo de tiempo. O es una iglesia que continúa a inspirarnos también doctrinalmente. O es una iglesia que continúa a inspirarnos también y sobre todo doctrinalmente. Importante eso. Y por último, actualmente, ¿qué nos define como Iglesia Anglicana de México? ¿Cómo estamos a construir nuestra identidad? Sobre todo cuando consideramos nuestro conservadurismo teológico, nuestra falta de inculturación, y el padre Efrén, con mucha razón, mencionó el libro de Locke. Mire, nosotros tenemos el libro de oración común que nos fue, digamos, ofrecido por los Estados Unidos. Y eso no fue ayer, fue hace más de 15 años o más de 20 años, y no hemos hecho absolutamente nada para inculturar el libro de oración común en nuestras culturas de México. Absolutamente nada. Tanto que en el libro de oración común tenemos oraciones para los presidentes de los Estados Unidos. Interesante, ¿no? Muchas veces pienso que estamos construyendo nuestra identidad contra los demás. La manera como hablamos de nuestros hermanos y nuestras hermanas de la iglesia romana, de las iglesias evangélicas. No somos como ellos y no queremos ser como ellos. Entonces, muchas veces pienso que estamos construyendo nuestra identidad contra los demás y no con lo mejor que también los demás nos pueden ofrecer. Y aquí entramos en el campo del ecumenismo. Dejo eso para que pensemos. Gracias a todos y a todas, y sobre todo, gracias también al Padre Efrén. Padre José, muchas gracias. Por favor, Padre Efrén, escuchamos. Micrófono. Listo. Perdón, señor obispo, es que no me dejaban el micrófono. Cuelgo. Sí. Pero el obispo Julio. Okay. Gracias, padre. Me gustaría que pudiera dejar por ahí las preguntas para que no se me fueran olvidando, pero ir comenzando, creo que de abajo hacia arriba. Bueno, para los que no han considerado este libro de oración común, 1979, se ha considerado el más ecuménico que ha existido de todos los ejemplares del libro de oración común, incluso en las demás provincias de la comunión anglicana. Es cierto, eso ya depende de cada uno de nosotros como, digamos, aquellos actores que expresan la fe y que dirigen a las comunidades en las que estamos sirviendo. Yo creo que mucho tiene que ver también con la manera en que fuimos educados en la fe misma, ¿sí? Hay muchos hermanos y hermanas nuestros que vienen de la Iglesia Católica Romana y que han encontrado un oasis, por así decir, en la Iglesia Anglicana, y que esperarían que los ritos que se desarrollan en ella, ¿sí? Sean más apegados a la estructura católica de la que provenían, como también los hay en menor escala, pero como también los hay venidos de las iglesias evangélicas, que esperarían que la liturgia en la iglesia anglicana fuera más sobria. No podemos complacer a todo mundo. Yo creo que lo más importante en esto es que podamos ir creando una liturgia
que acerque al pueblo de Dios hacia esa espiritualidad que es tan necesaria para ir construyendo los valores del reino de Dios. A veces nos enfocamos más en si es muy católico, si es muy evangélico, si hicieron esto, si hicieron lo otro, en lugar de buscar la esencia de la manera en cómo se fue acercando la iglesia hacia los fieles. Ahora podemos pasar al número 5, por favor. Aquí en este punto, yo creo que en principio el acercamiento no fue meramente pensando en términos económicos ni simbólicos. Si recordemos la historia, ¿sí? Este grupo mexicano necesitaba continuar, obviamente, en el ámbito del catolicismo y del sentido apostólico, y por ellos mismos no podían hacerlo. Es por esa razón que se acercan a la iglesia episcopal, no para buscar dinero en primera instancia, ni para buscar solamente el mero simbolismo de la unidad, sino para obtener ese sentido de reconocimiento apostólico en la búsqueda de un obispo u obispos posteriormente que pudiesen ayudar a consolidar esta iglesia surgida en el siglo XIX como una iglesia genuinamente católica. Entonces, esa es la manera en cómo nos acercamos, ¿sí? De una manera genuina, no por conveniencia, yo diría. Y vamos a la 4. Ideológicamente, ¿qué tienen en común la Iglesia de Jesús con la Iglesia Anglicana? Bueno, yo creo que tienen mucho en común. Yo recuerdo que cuando estuve en Inglaterra, uno de los obispos me preguntaba cómo es que la iglesia en México aceptó las tradiciones que venían de una iglesia extranjera. Y yo le dije, bueno, sucede que nosotros primeramente comenzamos a trabajar inspirados en otros movimientos, incluyendo la iglesia anglicana o la iglesia inglesa o la reforma en Inglaterra. Tan es así que se obtuvo el sentido de buscar la autonomía de la Iglesia Nacional en México, la Iglesia Romana, de buscar que se atendiera a la gente en el idioma del pueblo, que se tuviera la oportunidad de tener la Biblia en un idioma inteligible y el rito también en el idioma del pueblo. Entonces, de alguna manera, yo creo que ideológicamente tienen mucho en común, porque lo que sucedió en el siglo XVI se volvió a replicar de cierta forma en el siglo XIX en México. Y vamos a la número 3. Esta me gusta mucho porque yo creo que el movimiento wesleyano, que no solamente, no le podría llamar únicamente wesleyano porque no fueron los únicos, los hermanos Wesley quienes estuvieron involucrados, sino más bien el movimiento evangélico en la iglesia de Inglaterra, fue algo muy importante y un parteaguas para la época, porque precisamente ayudó a acercar a la iglesia a los, digamos, a los miembros que de alguna forma no estaban siendo atendidos pastoralmente, porque se dejaron de lado en muchos aspectos, y en el movimiento evangélico ayudó precisamente a consolidar la parte pastoral de la iglesia que se estaba olvidando. Entonces yo creo que la contribución del movimiento evangélico a la iglesia de nuestros días debe de ser eso, no solamente quedarnos en aspectos meramente rituales, meramente doctrinales, meramente de institucionalidad, sino de llevar el evangelio de nuestro Señor a aquellos que están en busca
de una libertad de conciencia, de una libertad que les permita acercarse al centro de la espiritualidad que es Dios. A ver, vamos al número 2, no recuerdo. ¿Cómo podríamos definir el ethos del anglicanismo? Bueno, pues como su nombre lo dice ahí, el espíritu del anglicanismo, como lo decía, debe buscarse no en un sentido doctrinal, sino en la experiencia de la vida humana que nos permite, o que nos permita más bien, vivir nuestra fe de la manera en que la heredamos desde los primeros siglos de la cristiandad, ¿sí? Con una libertad, pero al mismo tiempo conservando la tradición que nos fue heredada por los mismos apóstoles. Curiosamente, hay mucha gente en Inglaterra que no está de acuerdo que siga habiendo esa relación iglesia-estado allá en Inglaterra, porque dicen desde su propia perspectiva que no les beneficia absolutamente nada, no se sienten del todo libres y que preferirían no ser la iglesia establecida del país. Sin embargo, por cuestiones históricas, por cuestiones políticas también, por cuestiones quizá también de interés mismo, la iglesia sigue siendo la iglesia del imperio, por ejemplo, por así decirlo, pero en la práctica no es algo que esté ayudando mucho en el establecimiento de la vida anglicana, por lo menos en Inglaterra. No sé en los demás países en donde Inglaterra ejerció su poderío, pero por lo menos en Inglaterra hay muchos que no están de acuerdo en que continúen. Acá abajo que dice... sí, bueno, y la primera que decía, ¿cuál era la primera pregunta? Bueno, no hay primera pregunta. Sí, el ethos anglicano, lo que decía, la manera en cómo expresamos nuestra fe y que nos ha permitido acercarnos plenamente a Dios mismo sin estar sometidos desde una perspectiva institucional. No sé si alguien más quiere compartir alguna otra cosa. Gracias, padre Efraín. Sí, justamente con nosotros también está el obispo Julio, nuestro obispo Julio. Y quiero con él también darle la oportunidad que pueda participar. Obispo Julio, en línea, por favor. Ok, ahí está. Bienvenido, obispo. No lo escuchamos. Creo que tiene que encender. No lo escuchamos. A ver. Gracias. Okay. Muy interesante, padre Efraín, todo lo que usted dice y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que usted ha expresado. Y me da gusto tenerlo entre nosotros, padre Efraín. El padre Efraín y yo tenemos una amistad de años, amistad algo desigual porque pues yo ya tenía 30 y tantos años, él tenía 17 cuando nos conocimos y fue mi mejor alumno. Y yo pues tengo la gracia de haberlo invitado y dice manita de puerco, está muy ocupado, pero siempre, a Dios gracias, accede a ayudarnos aquí. Muy interesantes las preguntas, muy desafiantes las preguntas del padre Arruda, pero aquí entonces quiero hacerles una contribución. Primero, ciertamente lo que el padre Efraín quería señalar, ¿verdad? Y dice, no hay tiempo, pero se los voy a decir yo. Nunca hubo un cisma. No hay ningún documento católico romano en donde se nos haya excomulgado. No hay nada. Trento, todo lo que dice Trento, ni siquiera, es que primero fue Trento y luego fuimos nosotros, o sea, ni siquiera aplica a nosotros. Eso ha quedado muy claro en los diálogos internacionales católicos romanos y anglicanos. Pero no solo eso, es muy interesante esto. Las preguntas del padre Arruda
son muy incisivas, muy correctas, pero vean de dónde vienen. Vean de dónde vienen. Les voy a dar un ejemplo. En Boston, una ocasión, una señora italiana, viendo que yo era mexicano, latino, me dice, pero ¿cómo tú eres anglicano? Le digo, sí. Dice, entonces, ¿quién es tu autoridad eclesiástica? ¿El gobernador de Massachusetts? Fíjense lo que me preguntó, muy insidiosa. ¿El gobernador de Massachusetts es tu autoridad? Y yo le contesté, ah, muy bien, le dije. Y le dije, ¿por qué dices que si mi autoridad es el gobernador de Massachusetts? Pues sí, porque pues, tu autoridad en Inglaterra es una reina. Le digo, oye, ¿y en Italia quién es tu autoridad? No, pues el presidente de la República. Le dije, ah. Le digo, pero dice ella, pero no, yo digo tu autoridad religiosa en Inglaterra es un monarca, es un político, es un cabeza de Estado, mientras que aquí en Massachusetts es el gobernador o es el presidente de Estados Unidos. Y le dije, ni es el presidente de Estados Unidos ni es el gobernador, porque ninguno de los dos está ungido por Dios. Ninguno de los dos está ungido por Dios. Ninguno de los dos fue ungido en una consagración, en una ceremonia de consagración, donde se usó óleo santo, donde se oró y se pidió la unción del Espíritu Santo y se ungió a la persona para que ocupara ese cargo. Entonces esta persona se me quedó viendo, ah, caray, dice, dije, no fueron ungidos, o fueron ungidos por Dios en una iglesia, por un arzobispo. No, pues no. Le dije, ah, pues la reina, si te acuerdas, en 1950 y tantos, cuando creo que tú ya habías nacido, porque era una señora más grande que yo y yo seguía siendo un escuincle, allá en Boston le dije, porque la reina, los reyes no son políticos, no son emperadores, no son emperatrices. Los monarcas no son cabezas de imperios, son cabezas de reinos. Y eso es muy bíblico, eso es muy bíblico. Y precisamente comparten los reyes parte de esa unción sacerdotal que llevamos en las iglesias. Es decir, un rey en Europa Occidental solo se entiende su autoridad dentro de la eclesia divina, dentro de Dios. Dentro de Dios. Entonces, en ese sentido, es que es importante ver esto. Es interesante el etos. Esto ocurre, las preguntas que hizo el padre de Arruda son las mismas que podemos escuchar en Estados Unidos, en Italia, en Portugal, en Francia, desde luego, en Brasil, en aquellos países donde hay repúblicas y donde no hay una monarquía. Entonces, está esta idea de la separación iglesia-estado de lo secular y de lo eclesiástico. Pero esto es algo modernista, esto es algo muy moderno. De hecho, esto responde a una idea muy perversa, muy, muy mala, de la separación de lo espiritual y lo material. Esta idea cartesiana de René Descartes, que separa el espíritu del cuerpo y deja al cuerpo como una cosa mecánica, gobernada por una mente racional, y por eso dice, pienso, luego existo, rechaza todo lo preliminar del conocimiento humano que habla del sentir, de la experiencia y del espiritual. Entonces, ahí es donde empieza la separación de la ciencia y el conocimiento humano, de la sabiduría humana, y se rompe esto. ¿Qué ocurre entonces? Que se divide el ser humano, y es donde precisamente entra el liberalismo económico y el capitalismo, en donde ve al cuerpo humano como un objeto más, una rueda más de la maquinaria. Cómo se desespiritualiza la humanidad, se desespiritualiza la política, se divorcia el testimonio evangélico. Los reyes, cuando son ungidos, prometen. Los reyes calvinistas de Holanda, los reyes luteranos de Liechtenstein, los reyes del electorado del Palatinado, todos los reyes prometían ver por el bienestar del pueblo de Dios en base al evangelio de Cristo. Entonces, es una concepción que se ha perdido en un mundo secularizado y republicanizado como el nuestro. Entonces, no es de extrañar que hay este tipo de cuestionamientos como el de que, bueno, entonces tu autoridad religiosa es el político fulano. Ven a los reyes como políticos. No son políticos. Napoleón era un emperador.
Y por eso es que nunca alcanzó la legitimidad monárquica, porque él mismo se coronó además. No permitió que el arzobispo de París lo coronara, o del arzobispo de Rouen, o no recuerdo cuál, pero precisamente está reclamando ese secularismo. Me quito la tutela de la iglesia. Ahora, que una iglesia puede ser imperialista, colonialista, eso es otro, son pecados de la iglesia, pero la iglesia sigue siendo la iglesia. Pero una cosa es cierta, una vez alguien me cuestionó, bueno, ¿por qué la reina en Inglaterra, y todo el mundo habla de la reina de Inglaterra y nadie habla de los otros reyes, nadie habla de, por ejemplo, el poder regal español, que hasta muy recientemente, antes de la Segunda República Española, los reyes españoles tenían el derecho por concordato de ellos nombrar a los obispos, igual que se hacía en Inglaterra. Y lo mismo pasaba en Francia, y lo mismo pasaba en Italia, pero todo el mundo, nada más, los católicos romanos nunca se fijan en sus reyes, como hacían lo mismo que la reina de Inglaterra hace y cumple las mismas funciones. Es que la reina nombra a los obispos. Pues, ¿por qué no va a tener derecho a tener que ver en eso? Si es el más alto oficial de la iglesia, no del Estado inglés, de la iglesia, que tiene como misión velar por el pueblo de Dios. Fíjense que la reina fue no solo confirmada, así como un obispo fue consagrado, la reina también fue consagrada y tiene una función dentro de la iglesia, y esa función precisamente es también ver por el bienestar del pueblo de Dios en lo espiritual, y eso le toca a los obispos. Eso está clarísimo desde siempre. Toda la iglesia calvinista lo hace en Holanda, la iglesia luterana lo hacía en Alemania, y la iglesia católica romana lo seguía haciendo hasta hace poco, apenas en 1934, cuando estaba Alfonso XIII en el poder en España. Él nombraba a los obispos y nadie se escandalizaba. ¿Por qué? Porque todavía no estaban secularizados. ¿Por qué? Porque tenían ese privilegio, porque así como yo como obispo tengo la potestad eclesiástica de nombrar sacerdotes en esta diócesis, así un rey tiene la potestad eclesiástica de nombrar obispos. Así es, no hay separación de iglesias. Tanto es muy interesante todo esto, porque yo me atreví a intervenir porque precisamente es algo que a mí me ha interesado en derecho constitucional. Yo estudié derecho constitucional y algo que me ha interesado precisamente es esta cuestión de las derivas republicanas y las derivas monárquicas. Pero todo es basado en por un lado, en un rechazo anticlerical, y por otro lado, en raigambre en tradiciones evangélicas. Fíjense, todas las oraciones que se usan en la coronación de los reyes, no solo de la reina de Inglaterra, sino de todos los demás reyes, son tremendamente bíblicas. Los himnos de coronación de Händel, que se usan en las coronaciones reales en Inglaterra, son bíblicos, todos son bíblicos, y hablan son pasajes bíblicos. Entonces, esto es interesante. Por eso es que es difícil cuando se menciona que la iglesia de Inglaterra es una iglesia imperialista o demás, simple o ligada al poder político, porque una reina es la cabeza visible y la defensora de la fe, pero eso es lo más normal del mundo. Es más, en Polonia, por ejemplo, en Hungría, bueno, en Hungría ya no, porque creo ya regresó el rey, o no regresó el rey, ya no me acuerdo, pero en Bulgaria, en Hungría, en Polonia, siempre se tiene, está incluso en la Constitución, cuando no está el rey, ¿quién lo sustituye? ¿Quién interinamente cumple las funciones de padre espiritual de la patria polaca o de la húngara cuando no está el rey? Los obispos, el obispo primado. Cuando llega el rey, el obispo primado se hace a un lado, y entonces en los aspectos civiles del pueblo de Dios, no eclesiásticos, en los civiles del pueblo de Dios, entonces sí, el arzobispo se hace a un lado, señor rey, cumple usted con su función real. Es una tradición muy antigua en la iglesia europea de distinguir. El obispo se hace cargo de los asuntos espirituales, eclesiales del pueblo de Dios, y el rey se hace cargo de los asuntos civiles del pueblo de Dios. Pero ¿qué creen? No es que un político se meta en los asuntos de la iglesia, como mucha gente piensa que ocurre en Inglaterra. Es al revés. En todo caso, al revés. Más bien como ya lo dijo el padre Fel, hay gente que dice, oye, no nos conviene. Pues también hay muchos ateos en Inglaterra que dicen, ¿por qué carambas que se mete la iglesia en Inglaterra en nuestra vida?
¿Saben cómo nos metemos más en la vida de la gente en Inglaterra? Porque ¿quién creen que nombra y que unge y que consagra al jefe del Estado inglés? La Iglesia de Inglaterra. Nosotros. Es al revés. No es que un político del Estado inglés se meta con la Iglesia de Inglaterra, es que nosotros, la Iglesia de Inglaterra, nombramos uno de nuestras gentes, una laica nuestra, la confirmamos, la ungimos y la coronamos jefe de Estado. ¿Cómo la ven? Es al revés exactamente. Es al revés. Bueno, se los dejo esto de tarea. Para mí es fascinante lo que ha comentado el obispo porque no sé si algunos se sienten picados, yo me siento picado por varios temas. ¿Saben por qué? Porque creo que también debemos darnos cuenta que en el discurso que estamos reflexionando, puede que nosotros los latinoamericanos, que no conocemos de monarquía, tengamos una interpretación sobre escenarios en función a lo que nosotros creemos y establecemos en nuestras vidas republicanas y la relación de la iglesia. Pero si vamos a hablar de la iglesia de Inglaterra, tenemos que reconocer que en el día de hoy hay varios sistemas y modos democráticos de existir en el mundo que incluye países republicanos como también monarquías democráticas. Y esto es interesante porque a veces hemos creído que la democracia solamente se reduce a una forma de existencia. Sin embargo, y es interesante lo que ha dicho el obispo Julio porque es exactamente el mismo diálogo en un instante que se tuvo en el Instituto Bartolomé de las Casas para poder dialogar el condicionamiento de la Iglesia de Roma en sus escenarios, por ejemplo, de monarquías, como en la relación de los espacios en Latinoamericana en comparación de, digamos, tomándolo como modelo a la Iglesia de Inglaterra en sus relaciones de poder, en sus relaciones de ejercicio eclesiástico, y exactamente nuestro obispo nos acaba de plantear un escenario que creo que es un tema al cual habría que ahondar mucho más. Y gracias, obispo, por comentarnos, porque nos levantas muchos escenarios. Eso no quita, porque se puede ser profundamente colonialista siendo una iglesia congregacionalista, ni siquiera episcopal. Es decir, se puede ser, lo digo por experiencia, porque yo vengo de toda una tradición presbiteriana, calvinista, he sido ministro luterano y también conozco de parte de mis abuelas la Free Church, donde, claro, uno dice no al episcopalismo, pero finalmente se tiene a la presidenta del consistorio, que es un laico y que es una dictadora. O sea, se puede ser dictador, se puede ser, digamos, colonialista totalmente, porque yo creo que el colonialismo más que estructura es una cuestión de percepción que hacemos en relación al otro, ¿no? Entonces, sí, tenemos que ser decoloniales, sin duda, y es probable que nuestras iglesias todas hayan expresado un ejercicio de poder abusivo en los escenarios de evangelización. Podemos ver las iglesias holandesas que tenían forma reformada de organizarse, pero que en Brasil hicieron de los pueblos ancestrales un exterminio. Entonces, y podemos hablar de los mismos iglesia holandesa en África. Entonces, sí, hay que despojarnos de este ejercicio y ser genuinamente, no hacer de la iglesia una finalidad, sino un medio, ¿no? Que esa es la idea, porque la finalidad es el reino de Dios, no la iglesia en sí, ¿no? Interesante los comentarios que hemos tenido y como que hemos sido enchufados en opiniones, con la opinión del padre Fren, con la opinión del padre José y con nuestro obispo. ¿Alguna pregunta? Tenemos apenas 10 minutos porque ya el padre Fren sé que tiene que ingresar a otro conversatorio. ¿Una pregunta? ¿Alguien puede lanzarlo, por favor?
Sí, Mérito, por favor. Puedes abrir tu micrófono. Está también la reverenda Imelda y Alejandro Montes. ¿Puedes abrirlo? Mérito. A ver, un ratito. No se te escucha. ¿Ahora? ¿Puedes abrirlo? Ahí está ya. Ok, por favor, la pregunta. Es que lo tienes cerrado de forma general, padre. Sí, sí. Ok, pues yo quiero expresarle mi gratitud a Dios porque estoy conociendo más de esta iglesia, así que me anima a conocer más y demás. Yo soy historiador, soy profesor de historia, vamos a llamarla secular. Egresé de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, soy de Tabasco, en el sureste mexicano, en el municipio de Comalcalco, Tabasco. Al padre Efraín, la verdad, la forma tan sencilla, tan preciosa en que nos presentó esta información, en verdad motiva, en verdad me anima, pero sobre todo a conocer más de nuestra iglesia. Yo más que pregunta es reconocerlo, expresarlo y decirle que gracias Padre Efraín por la oportunidad de poderle escuchar de una forma tan sencilla. Aquí en Tabasco, el señor obispo Don Julio y con el Padre Eric, que es mi director espiritual, me comisionaron a estar aquí en Tabasco para abrir una misión. No hay una misión como tal que anteceda esta, no que hubo una, o por lo menos no lo sé, pero estamos empezando y esas preguntas que hizo el padre José, es decir, a veces hasta parece que estamos peleando. ¿Somos católicos o no somos católicos? ¿Tenemos evangélicos o no tenemos evangélicos? Está explicándole a los hermanos. Estos son elementos que yo llevo ahorita con más fuerza para poder ir construyendo más nuestra identidad anglicana, sobre todo en el contexto histórico-social, político, cultural del sureste mexicano y de manera especial en el estado de Tabasco. Entonces, gracias, más que Mérito. pregunta es agradecerle y decirles gracias. Gracias, Mérito. Gracias por tu comentario. Nuestra querida reverenda Imelda tiene una pregunta. ¿Me oyen ahí? ¿Sí? Ok, bueno, igual rápidamente agradecer la hermosa manera, como lo dijo Mérito, que fue dada esta presentación y de conocer toda esta historia de la Iglesia Anglicana desde los primeros cristianos. Me parece muy interesante esta combinación que se hizo de conocer nuestra iglesia desde esta perspectiva histórica y hermosa, y de cómo fue surgiendo esta independencia de la iglesia de Inglaterra, y luego ver la otra historia, ¿no? La otra visión también, Padre José, por enseñarnos, por animarnos a conocer nuestra iglesia también desde la parte de las preguntas y del desafío y del cuestionamiento. Y la pregunta es para el obispo Julio: ¿cómo sigue por ahí o ya se fue? ¿Sí? ¿Cómo conciliamos, o si no, bueno, de todas maneras la lanzo, cómo conciliamos una iglesia, la iglesia de Inglaterra, que tiene a una reina como cabeza del Estado, velando por, digamos, metiéndose en los asuntos políticos para que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, con la iglesia mexicana de Jesús, que por el contrario quiere la separación iglesia-estado, y cómo esas dos están unidas? Ahora, ¿cómo se concilia esto? Antes de la respuesta, quiero agradecer al padre Fren su participación. Sé que tiene un compromiso en este instante,
Pero muy bien nos dejas encaminado, imagínate, es como aquí ahorita estamos en medio de 20 preguntas. Pero gracias Padre Efrén por su contribución. Esto estará grabado, esperamos transcribirlo como le indicaba. Y bueno, vamos a seguir dialogando y gracias por estar con nosotros. Esperamos que en una próxima conferencia, en otros temas, por ejemplo de liturgia, podamos dialogar y conversar. Gracias Padre Efrén. Ahora sí, tenemos el comentario y creo que es la única pregunta, ¿cierto, Reverenda Imelda? Sí, okay. Sí, es la única. Ok, entonces vamos a pedir a nuestro obispo, por favor, que pueda responder a este comentario, a esta pregunta, mejor dicho. A ver, si tengo que dar el pase. A ver, un segundito. Ya. Pues gracias a mi querida esposa que me pone en camisa de 11 varas con esa buena pregunta. Claro, es interesante porque aquí viene otra vertiente que también les es desconocida a mucha gente. El liberalismo mexicano y la separación iglesia-estado está muy ligada a una idea que los masones en México tienen respecto al estado civil ideal. Pero aquí, por ejemplo, el profesor Mérito no me va a dejar mentir. Desde poco antes desde 1810, 1812, por ahí así, en este país hubo dos corrientes masónicas muy fuertes. Y estaban los Guadalupes y estaban los otros, ya no me acuerdo cómo se llaman. Y formaban, casi se atrincheraban como especie de cultos o sectas o algo así, ¿no? No quiero decir así, pero sí los cualificaban. Los Guadalupes, como sociedad secreta, fue muy exitosa en impulsar las candidaturas de los primeros presidentes de la República y del establecimiento de las bases constitucionales de México. Posteriormente, una vez que se logra la independencia, el Congreso está dividido en centralistas y federalistas y estaban aglutinados en torno a dos expresiones de masones, de corrientes masónicas en el país. Estaban los yorquinos y estaban los escoceses. Y los yorquinos eran los conservadores, los que eran los liberales. Los yorquinos, fíjense, nada más como, otra vez, esta lectura es desde un republicanismo secularista mexicano del siglo XX. Que eso no es diacrónico, no, eso es ahistórico, es un análisis erróneo de la historia. Tratar de juzgar las actuaciones e ideas desde el punto de vista de hoy y no ubicarnos en el contexto histórico de los protagonistas. Pero fíjense cómo se hace la lectura desde hoy, o al menos se hacía desde el siglo XX, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX, que yo no había nacido en la primera, pero dicen, no, es que los York es masonería religiosa. Y lo dicen despectivamente, ¿no? Los yorquinos son masones religiosos. Y los yorquinos, obviamente, pues infartados de ver las herejías o blasfemias, o como le quieran llamar, de los masones escoceses continentales, ¿verdad? Que actualmente han derivado por ejemplo, en Francia, en Italia, en España, en Portugal y en México, en una masonería anticlerical. Pero estas son situaciones históricas, es decir, la masonería no siempre fue, el liberalismo no siempre fue anticlerical. Y hay dentro y además la masonería, pues surge realmente todos los ritos masónicos son fusil o basados en los ritos de iniciación del orden benedictina. Fue apenas en 1700 y pico que en Francia la masonería o un proyecto burgués separa la masonería de su base religiosa, que era muy aristocrática, la separa y la pone al servicio del liberalismo. Y por eso es que actualmente la mayoría de los masones de rito escocés, que son anticlericales, son apoyadores toneros del neoliberalismo capitalista. Son burgueses. Esa es la verdad. Entonces, vuelve a caer precisamente la despiritualización, la descristianización, ahora, así como de lo político, ahora aquí en la expresión masónica se da también. Entonces,
la pregunta de mi esposa, vuelvo a repetir, viene de este background, de este antecedente republicanismo juarista aquí, pero Juárez no era un ateo, ni era anticlerical, ni era arreligioso. No era ni arreligioso, menos arreligioso, ni era antirreligioso. Juárez lo que quería, como los buenos liberales de aquel tiempo, era simplemente poner, como sucede en Inglaterra, a que los obispos no se metan en los asuntos civiles del pueblo de Dios, para eso está el rey, y se dediquen a los asuntos espirituales. Fíjense que hasta en el libro de Acción Común, en los artículos de religión, allá está habla los magistrados civiles y los magistrados eclesiásticos. Unos son para una cosa, otros son para la otra. Pero no están diciendo hay que separarlos, hay que dividirlos, están diciendo en la misma casa, pero con funciones distintas, juntos pero no revueltos. Pero no que se excluyan, se complementan, fíjense. ¿Qué ocurre acá? Los liberales eran lo mismo, nada más que Juárez me lo pone un rey, pero Juárez dice, los políticos, nosotros los laicos, y la reina es un laico, los reyes son laicos, ¿ok? Nosotros los laicos vamos a encargarnos del bienestar civil del pueblo de Dios, los obispos que se encarguen de lo espiritual. Entonces, ahí está el punto de encuentro. Realmente en el liberalismo del siglo XIX, original y primigenio, no hay una contradicción respecto a las monarquías, siempre y cuando las monarquías sean pues liberales, porque esta es otra. Muchos masones apoyaron De hecho, Juárez no es que estuviera peleado con, eso fue muy pragmático de Juárez. Juárez no es que dijera, soy rabiosamente antimonárquico porque Maximiliano es conservador y demás. Es que Juárez se basaba en un principio y fue muy pragmático y muy a su dolor, pues mandó fusilar a Maximiliano. El pobre Maximiliano no tenía culpa de nada, porque además Maximiliano resultó ser más liberal que Juárez, por cierto, y más no anticlerical. Bueno, sí anticlerical, si tenemos clericalismo como ese afán. Obispo, creo que se colgó su imagen y la voz. A ver, creo que el problema de conexión, ¿cierto? Ahí está. Ya. A ver, le voy a dar la voz. Ya. A ver. Sí, decía yo, el liberalismo de Juárez no era un liberalismo anticlerical, no era antirreligioso, ni era religioso. Era anticlerical en el sentido de clericalismo, es que los obispos se meten en los asuntos civiles del pueblo de Dios. Entonces, igual que en Inglaterra, en donde el monarca dice, el monarca se va a encargar, como laico que es, de los asuntos civiles del pueblo de Dios. Mientras que los magistrados civiles se van a encargar de eso, los magistrados eclesiásticos, los obispos se van a encargar de los asuntos espirituales. Juárez tenía esa misma concepción. Melchor Ocampo era una persona religiosa. Melchor Ocampo y Juárez y todos ellos no eran religiosos sino antirreligiosos, eran anticlericales. Y el proyecto es... Ya se volvió a congelar, ¿verdad? Así. Nosotros nos encargamos de los asuntos civiles, los obispos se encargan de los asuntos espirituales. Era muy sencillo, o sea, no era muy diferente el pensamiento del arreglo inglés, en ese sentido, con el arreglo mexicano juarista. De hecho, por ejemplo, hay que decir, Melchor Ocampo compraba Biblias y hacía círculos de estudios bíblicos en su hacienda en Pomoca, y uno de sus peones
es tatarabuelo del obispo Saucedo, que fue el primer primado de la Iglesia Anglicana de México. Y él tiene en su familia la Biblia firmada por Melchor Ocampo cuando los obsequió con esa Biblia. O sea, y los liberales no eran a religiosos ateos. Ellos tenían muy claro, era el mismo proyecto. El problema con Maximiliano, por ejemplo, era, Maximiliano salió más liberal que Juárez, pero habrás tenido otro defecto de origen. Era extranjero. Ese es el problema. ¿Saben que en las cartas del imperio, por ejemplo, la esposa de Maximiliano decía que tenía que haber, que su esposo quería apoyar a un grupo de sacerdotes de ideas liberales que querían poner a la iglesia al día en el siglo XIX, modernizarla? Se refería a los padres constitucionalistas, seguramente. Habrá que hacer investigación. Fíjense. O sea, y luego Maximiliano sabemos que era masón, muy liberal, pero además del área religiosa, cuando todavía los escoceses eran religiosos, no eran anticlericales, o antirreligiosos. Y que incluso Garibaldi también, que era el gran libertador de Italia, el gran revolucionario, que también era masón, le pidió a Juárez que no fusilara a Maximiliano. Juárez dice, es que lo tengo que hacer para que sirva de ejemplo y de escarmiento a otras potencias extranjeras. Porque Francia, pues en ese momento estaba dominada por un partido conservador, ¿no? Y Maximiliano era más liberal. Entonces, vean ustedes cómo la pregunta que hizo la diácona Imelda es también relevante. Es igual que las preguntas muy desafiantes que hizo el padre Arruda, muy buenas preguntas, porque claro, cuestionan y sacuden conciencias, igual que la de Imelda. La de mi esposa va en la misma línea que la del padre Arruda. Bueno, pero entonces, ¿qué? Y aquí es donde está la interconexión. Es que ni en la mente de Juárez ni de Melchor Ocampo había esa división de lo espiritual y lo material, como no la hay en Inglaterra actualmente. Esa es la respuesta, realmente es eso. Pero ahora vivimos el mexicano vive ¿cómo se llama? Cuando esquizofrenia sociológica, incluso hasta en la casa de lo religioso, lo espiritual y lo material secular por otro lado. Esa es la realidad que vivimos todos. Es difícil. Y se vive dentro de las iglesias también. Pero ahí está. Entonces... Pero es más una respuesta a la intolerancia religiosa. Bueno, y claro, y como dice mi esposo, cierto, es una respuesta a la intolerancia. Vuelvo a repetir, no podemos juzgar a los agentes si no los vemos en su contexto histórico. Aquí es una respuesta a la intolerancia religiosa. También es una realidad. Entonces, cada idea se adapta a distintas cosas, ¿no? A lo mejor se intentó en México, de hecho se intentó en México. Se intentó en México establecer o poner un imperio secular, laicista. Claro que sí, claro que se intentó. Y ha habido esos intentos en otros lados. En Turquía ha habido intentos de monarquías que son seculares. Pero claro, para un cristiano decente, un teólogo, eso se llama emperador. Eso se llama emperador o dictador. No se llama un rey, una monarquía es un rey o una reina, y eso tiene que implicar que es un laico ungido por la iglesia con ese propósito de ser rey o reina para el servicio del pueblo de Dios. Todo lo demás es dictadura, es totalitarismo y es autoritarismo. Por cierto, ninguna dictadura ha sobrevivido junto a una monarquía, ni ninguna monarquía ha sobrevivido a ninguna dictadura. El primer intento que se hizo fue cuando la monarquía italiana traicionó al pueblo de Dios, aceptando el fascismo. Cuando se acabó el fascismo, se acabó la monarquía en Italia. Bien. Bueno, la verdad, yo quisiera quedarme con ustedes 2 horas más, pero el tiempo nos ha ganado. Nos hemos quedado con varios temas de apunte. Y la verdad, yo recojo con este diálogo una suerte de varias líneas de temas sobre el tema de la historia de la iglesia anglicana, y con ello comprendernos a nosotros mismos en México. Así que los seguimos invitando para nuestras próximas conferencias. Gracias por participar. Por favor, a nuestros compañeros de la clase, tienen que hacer una ficha resumen de esta ponencia. Lo estamos colgando en la página web de la diócesis. Ahora, rogaría a los estudiantes que por favor, yo les he dado una ficha para llenar. Entonces, esa es la ficha que tienen que llenar, ¿ya? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos seguimos comunicando por WhatsApp. Gracias, Padre José,
por la reacción y a todos los que hoy están participando. Muchas bendiciones y nos encontramos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.